días, hermano Mao. Buenos días, hermanita Ana. Muchísimas gracias. Buenos días, hermanos, y tengan un excelente día cada uno de ustedes. En Amén. esta hora de la mañana, antes de abrir el tema, antes de compartir con ustedes la palabra de Dios, les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre nuestro y Señor nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, conocerte a través de tus bondades y tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día decidiste, Señor, pelear por nosotros esta gran batalla, Señor. No tengo cómo agradecerte, Padre. Gracias porque un día permitiste entendimiento en mi pensamiento y me mostraste tu camino, Señor. Amén. Así mismo, Señor, con cada uno de tus hijos. En esta hora de la mañana hemos de hablar de el evangelismo, Señor, en las ciudades. Cuán importante es, Padre, por favor. Dame tú las palabras necesarias, Señor. Dame el entendimiento y ayúdanos, Padre. Dame humildad, Señor. Y quédate con nosotros, quédate en nuestro corazón. En esta hora, Padre, te lo suplico, no como justo, sino por tu misericordia en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El título de nuestro tema es Las masas de la población metropolitana. ¿Cuántos de ustedes, bueno, la mayoría es de la Ciudad de México o de otros países en el que radican en las ciudades, en donde las masas son muy grandes? Vemos cada día todo el acontecimiento que pasa a nuestro alrededor, la violencia, la maldad del hombre. Vemos cuánta corrupción hay en los sistemas, los crímenes y la iniquidad que campean en las ciudades han alcanzado un nivel abrumador. Muchas veces salimos de casa, pero vamos pensando en por qué a veces las personas van peleando o por qué hay un accidente, por qué vemos trágicas cosas o escuchamos a nuestro alrededor personas que lastimosamente han caído en un pozo tan profundo. En nuestro tiempo, la perversidad de los impíos casi escapa a toda comprensión. No se logra comprender algunas situaciones, hermanos. Muchas ciudades se están convirtiendo en otras tantas Sodomas ante la vista del cielo. ¿Cuántas veces no vamos por la calle y lo primero que vemos es la aprobación de toda norma transgredida? Pareciera que hoy en nuestro tiempo cualquier situación de inmoralidad es tan normal. Vemos también la violencia, si incluso si nosotros entramos a las redes sociales, ejemplo el Facebook, hay personas que suben contenidos matando a su prójimo o haciendo daño y mucha gente está inmersa en ello. Ya no hay esa esa conciencia de que todo lo que está pasando se, se, se está propagando tanto la maldad. El aumento de la maldad es tan grande que las masas se aproximan rápidamente a un punto de experiencia personal más allá del cual resultará sumamente difícil alcanzar a los individuos con el conocimiento salvador del mensaje del tercer ángel. Sabemos, hermanos, que
cuando el ser humano decide endurecer el corazón, cuando decide no escuchar, cuando a pesar de la insistencia de un padre amoroso, el ser humano aparta su oído lastimosamente, no puede haber palabras que le puedan convencer al corazón. Por ello mismo, nos damos cuenta de la gran necesidad de las masas. Se encuentran en una sombra de condenación inminente. Millones que viven en esas ciudades pronto tendrán que dar una decisión. Tendrán que ponerse al lado de Cristo y de lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno de ellos, o tendrán que ponerse en un lado de soberbia y de tristeza, en marcha de la muerte. Muchas veces vemos a tantos empresarios, a tantas personas que llevan un cargo un poco pesado, preferir a veces, ahora sí, prefieren suplir sus deseos carnales y no prestan atención a veces que a su propia vida ponen un lazo. El tema nos menciona y nos dice: los hombres pronto se verán obligados a efectuar grandes decisiones y deben tener la oportunidad de oír y de comprender la verdad bíblica, a fin de que puedan decidirse inteligentemente por el camino correcto. Dios pide ahora a sus mensajeros en términos definidos que amonesten a las ciudades mientras la misericordia todavía perdura y mientras las multitudes son aún susceptibles a la influencia convertidora de la verdad bíblica. Cuán hermosos son estas palabras, porque podemos comprender que a pesar de todas las situaciones que el mundo está pasando, hay un Padre de amor que envía a aquellos hombres que le escuchan a otros para que les puedan hablar, para que les puedan enseñar. A cada uno de nosotros, queridos hermanos, se nos es encomendada ese grato privilegio de hablarle a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, hablarle de la verdad bíblica, hacerles saber lo que es el camino correcto, a fin de que un día puedan ellos quitarse ese velo, que puedan quitarse y darse cuenta del peligro donde se encuentran y voltear los ojos. Y el Señor dice que si el hombre se convirtiere de sus malos caminos y buscare al Señor, Él le perdonará y le restaurará. Dios es un Dios de grandes promesas, de misericordia y verdad. Cuán urgente es la necesidad de ir y hablarle a cada una de las personas. Hace unos meses, hace unos días, escuchaba que en el mundo hay tantas personas, no sé cuántas personas, no sé si 7 billones, o no sé cuántas personas existan en este mundo, y los que conocen la verdad bíblica son una minoría. Para ello necesitamos que cada uno de nosotros, tanto en el diario vivir, como cuando nos toca repartir los libros de evangelismo, nos pongamos ahora sí en la posición que Dios toma, en ver a los demás como las preciosas criaturas que Dios creó. Continuando con el tema, el enemigo trabaja laboriosamente
en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión radiante, en las luchas y las discordias, en las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que se ha encontrado en la Iglesia, con el fin de lograr su propósito, de que los hombres no tengan tiempo para meditar. Satanás los mantiene ocupados en la búsqueda de la alegría, el placer, y dedicados a beber y comer. Los llena de ambición para llevar a cabo empresas que exalten su propia personalidad. El mundo está aproximándose paso a paso a la condición que existía en los días de Noé. Se penetran todos los tipos de crímenes inimaginables. Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación del egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres con federaciones y sindicatos, disponiéndolo en atos para el terrible fuego de los últimos días. Los hombres lastimosamente llaman vida a esta sucesión de crímenes y locuras. Como vemos en nuestro diario vivir, a veces somos afectados, inducidos a pensar de que necesito echarle más ganas, necesito afanarme tanto en algunas cosas que nos hacen perder el tiempo y nos hacen perder la visión de lo que nosotros necesitamos escuchar, de lo que nosotros debemos atender siempre. Muchos de nuestros amigos, incluso yo veo algunos compañeros en la universidad que desde que llegan a la universidad, desde las 7, se la pasan estudiando. No está mal, pero a veces incluso sobrepasan el tiempo y no está mal prepararse, pero ni siquiera a veces se dan el tiempo para comer, puede que no se den el tiempo para comer, o empresarios o dueños de las empresas. Por ejemplo, trabajé hace unos días con una empresa en el que pues me agradó mucho trabajar ahí, pero es tanto la presión que incluso uno puede dormir hasta 2, 3 horas y tienes que avanzar el siguiente día. Y entonces es un afán que quizá nos puede parecer a nosotros ahora sí comprensible, pero a veces es utilizado para distraernos. Hay proyectos ambiciosos que los hombres tienen, ponen sus afanes en querer lograr tantas cosas, pero sin ningún motivo en especial. Ahora sí se cumple la palabra de Dios cuando dice que el hombre amontona riqueza y al final de cuentas vanidad. Es vanidad, exactamente. Sin embargo, en medio de todos esos afanes, Dios tiene un pueblo. Dios te tiene a ti, me tiene a mí para las amonestaciones celestiales. Dice el tema: se me pide que declare el mensaje de las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo. Serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presenta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si la iglesia se arrepienten y regresan a la lealtad,
entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsamente ante el pueblo, y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Hermanos, muchas veces el hombre no entiende hasta que le sucede algo difícil. Y a veces solamente así es la manera en que Dios puede hacernos voltear la vista y vernos cuán frágil somos en esta vida, hacernos reflexionar sobre nuestro actuar y nuestro vivir. El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá las naciones enteras, sino que a veces castigará a las ciudades, y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Los hombres se han presentado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán, mientras que las masas estén atesorando ira para el día de la ira. Dios nos insta, queridos hermanos, a hablarle a las personas, a hacerles ver en qué peligro se encuentra cada una de ellas, principalmente en las ciudades donde la población es mucha. Sabemos que es grande la necesidad, que todo mundo se guía de la impiedad y pareciese normal, pero no lo es así, hermanos. Por eso cada uno de ustedes son una antorcha. La palabra de Dios dice que una antorcha sobre un monte no se puede esconder. Cuando alguien ve, incluso nosotros mismos, cuando vemos a personas piadosas que tienen misericordia por el prójimo, que cuando ven a los hermanos, algunos amigos que tienen hambre en las calles, van y les regalan un poco de comida, o si los ven desnudos, se quitan la camisa y se los ponen, o se quitan la playera y se los ponen, o los llevan para poder atenderles. Uno queda reflexionándose y diciendo, todavía hay misericordia, todavía existen hombres y mujeres valientes que a pesar de que no han conocido la verdad, aman a sus prójimos, saben la necesidad de cada uno de ellos y no los miran indiferente. Hay que despertar a esas personas, hay que hablarles, decirles la verdad, comentarles de que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios, dice el tema, pasó delante de mí una de las más asombrosas escenas. En una visión de noche yo estaba sobre una altura donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios grandes y pequeños se derrumban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. Los ángeles destructores enviados por Dios estaban obrando. Un simple toque y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los tenían por resguardos de todo peligro quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiese agotado
y hubiese llegado el día del juicio. Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy, especialmente en las ciudades. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de la ley. Aunque terrible las escenas que pasó ante mis ojos, no me hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí esa ocasión. Ciertamente, en nuestra sociedad del día de hoy, lamentablemente, las transgresiones están al día. Es como que si sucediera algo normal, pero no lo es así, hermanos. El enemigo de Dios ha menoscabado las mentes del ser humano con tal de que éste no se dé cuenta del peligro en el que se encuentra. Ha anestesiado el razonamiento del ser humano y cada vez actúa con mayor locura. Hay cosas incomprensibles que escuchamos, lamentables, pero el Señor traerá un día, dice la palabra de Dios, cuando castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Pero antes de ello, Dios decide enviarles un mensaje a cada uno de ellos. Se les hará conocer la verdad. Se les dará la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, radicalmente entre seguir a Jesús y seguir sus pasiones. Lastimosamente, esas pasiones están tan menoscabadas y echadas a perder por el pecado que no son razonables. Habrán destrucciones, las ciudades serán derribadas y millares de personas tendrán que pasar esas situaciones. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. El Señor también nos habla a cada uno de nosotros, hermanos, y nos dice, mientras consideró las condiciones reinantes de las ciudades, que tan manifiestamente se hallan bajo el poder de Satanás, me hago la pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? La maldad es mucha. En muchas ciudades está creciendo. El crimen y la iniquidad dominan por doquiera. Nuevas especies de idolatría se introducen continuamente en la sociedad. Ciertamente las ciudades de la tierra están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Como pueblo necesitamos acelerar la obra en las ciudades que ha sido obstaculizada por la falta de obreros, medios y espíritu de consagración. En este tiempo el pueblo de Dios necesita volver el corazón plenamente a Él, pues el fin de todas las cosas está cerca. Necesitamos humillar sus mentes y estar atentos a la voluntad del Señor, trabajando con fervoroso deseo en aquello que Dios ha mostrado que debe ser hecho, a fin de amonestar a las ciudades con respecto a su ruina inminente. Hermanos, las dificultades son crecientes para declarar el mensaje necesario del tercer ángel a todas las personas que viven en las ciudades. Sin embargo, avancemos con esfuerzo creciente. No hay tiempo que perder. La evangelización de las ciudades es difícil porque se complica, porque para ello necesitamos recursos. Sin embargo, Dios siempre provee a través del tiempo, ha proveído lo necesario para cada uno, para quienes desean hacer su obra. No hay tiempo que perder
a veces el tiempo perdido en, en este tiempo lo necesitaremos justo cuando se ha desaprovechado y tendremos que hacer las cosas ahora sí en medio del caos, porque cuando nosotros estamos tranquilos, decidimos a veces afanarnos en otras cosas, apartar nuestra mente, pero Dios es misericordioso, Dios es fiel y nos hace entender, como hemos percibido, el Espíritu de Dios se ha estado retirando gradualmente y pues las acciones de las personas nos confirman esto. Por ello debemos tener en mente que necesitamos hablarle a cada uno de ellos. ¿De qué manera? Bueno, pues debemos de trabajar donde se congrega mucha gente. Se me ha dicho que a medida que nos aproximemos al fin, habrá gran acontecimiento de gente en nuestras ciudades, tal como ocurrió en San Luis, y que en vista de eso hay que hacer preparativos para presentar la verdad a muchedumbres. Cuando Cristo estuvo en el mundo, aprovechó tales oportunidades. Donde quiera que la gente se reunía en grupos numerosos, con cualquier propósito, allí se escuchaba su voz clara y distinta, dando su mensaje. Y como resultado de esto, después de su sacrificio y ascensión, miles de personas se convirtieron en un solo día. La semilla sembrada por Cristo penetró profundamente en sus corazones y germinó. Y cuando sus discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, entonces se reunieron la cosecha. Muchas veces no lo podemos percibir, hermano. Lo poco que podemos hacer por los demás con nuestro ejemplo de vida es mucho. A veces no nos damos cuenta que hay personas que nos observan y a veces se acercan a ti con sus necesidades. La palabra de Dios nos dice que como un solo hombre nos debemos de unir para la proclamación de la palabra de Dios en cada ciudad donde nos encontremos, que pidamos a Él la dirección de su Espíritu Santo y Él nos capacitará para poder hacer, para poder decir lo que nosotros, lo que debemos decir. Las oportunidades para la evangelización, principalmente debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que cuando nos encontremos con personas congregadas, tengamos la sabiduría y la inteligencia de saber cómo llegar y hablarles de la verdad. Examinemos las necesidades de nuestras ciudades. Cómo presentar el estudio y cómo obtener los recursos. Las dificultades y temores causan descuido. Cuando nosotros tambaleamos o dudamos a veces de las promesas de Dios, entonces se descuida la obra de Dios y lastimosamente ahorita quizá no podemos comprender del todo cuán importante es una alma para Dios. Sin embargo, Dios nos exhorta a que podamos meditar en ello, meditar en que debemos hacer el trabajo que nos es correspondido. Lo que a nosotros se nos fue hecho, también hagamos a los demás. Lo que un día Dios predeterminó a esa persona que nos habló, a esa persona que nos instó, fue porque Dios es misericordioso y grande, porque tiene propósitos especiales para cada uno de nosotros. Necesitamos, la palabra de Dios dice que necesita hombres valientes,
hombres que no teman de declarar el pecado, el nombre del pecado. Y lo más grande es que exhorten a cada persona de cada ciudad, que la verdad sea escuchada, sea oída por todos y puedan tener el privilegio de decidir. El Señor ha hecho todo. El Señor ha luchado por nosotros las batallas que quizá nunca podríamos haber vencido. Él ha hecho todo lo indispensable. Ahora, lo que nos toca a nosotros, lo que se nos pide es de que de corazón obremos para el bien de los demás. El Señor desea que proclamemos el mensaje del tercer ángel con poder en estas ciudades, mientras trabajemos con toda fuerza que el Señor nos concede y con toda humildad del corazón, colocando nuestra entera confianza en Él. Nuestras labores no serán infructíferas. Nuestros resueltos esfuerzos para traer a las almas al conocimiento de la verdad pasará este tiempo. Para este tiempo serán secundados por los santos ángeles y muchas almas serán salvadas. El Señor nunca olvida a sus fieles mensajeros. Él manda en su auxilio los agentes celestiales y acompaña las labores con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Para convencer y convertir convencer y convertir. Todo el cielo respaldará vuestras súplicas a los agentes. Ojalá viéramos las necesidades de estas grandes ciudades como Dios las ve. Debemos hacer planes para colocar en esas urdes a hombres capaces que puedan presentar el mensaje del tercer ángel de una manera tan poderosa que conmueva el corazón. No podemos contentarnos con reunir a los hombres que son capaces de realizar esto en un solo lugar para que hagan la obra que otros deberíamos hacer. El Señor está con nosotros, hermanos, en cada necesidad, en cada angustia que nosotros pasamos. No temamos en hablarle a cada uno de los amigos que tenemos. Hagamos planes para que la proclamación del Evangelio sea más grande en nuestras ciudades. La promesa de Dios dice que muchos vendrán a la luz. Por la gracia de Cristo, los ministros de Dios son hechos mensajeros de luz y de bendición. Cuando por oración ferviente y perseverante sean dotados por el Espíritu Santo y avancen cargados con la preocupación de la salvación de las almas, con sus corazones llenos de celo por extender los triunfos de la cruz, verán el fruto de sus labores, rehusando resueltamente desplegar sabiduría humana o exaltarse a sí mismos. Realizarán una obra que soportarán los asaltos de Satanás. Muchas almas se devolverán de las tinieblas a la luz y se establecerán muchas iglesias. Los hombres se convertirán no al instrumento humano, sino a Cristo. Y ese debe ser nuestro mayor objetivo, hermanos. No a los instrumentos humanos, sino a quien nos envía, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ello, quisiera leer el pasaje bíblico del día de hoy, que dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros se nos es dotado de gracia y misericordia, de habilidades y de grandes privilegios, como conocer la verdad, y por ello debemos compartirlas, hermano. Que este sea nuestro deseo en el corazón y el Señor nos inste a ser siempre
diligentes en su obra. Procuremos nosotros enlistarnos y permitir que Dios haga en nosotros la obra que Él desea. Por ello debemos ser humildes ante Él, humillarnos y buscar su voluntad cada día, tal como en todas estas mañanas estamos haciendo. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias por la atención.